2026. Si bien Colombia, digamos, la proyección es que sea en torno al 2,5%, pues se ajusta a la perspectiva económica que hacen los tanques de pensamiento en Colombia y lo que está haciendo la banca multilateral. Faltan 7 meses para que termine este año y la proyección es en torno al 2,5% según la OCDE. 8.45 a la baja. Una de las más importantes constitucionalistas y de las más prestigiosas abogadas colombianas en nuestro país y en el exterior es la exrelatora para la libertad de expresión en América Latina, profesora de Derecho en muchas universidades, tratadista, conferencista, la doctora Catalina Botero. Nos da mucho gusto saludarla en esta mañana. Doctora Catalina, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Juan, muy contenta de estar en tu programa y muchas gracias por esta generosa presentación. Nada que no corresponda a la hoja de vida de la doctora Catalina Botero. Doctora Catalina, hemos visto, yo se lo confieso, con mucha preocupación ese extraño procedimiento mexicano para elegir por voto popular a los jueces. Y digo con preocupación porque siente uno que se puede abrir una puerta que le dé un golpe brutal a la autonomía de la rama, que le meta política, que le meta elecciones, que meta populismo judicial y que termine afectando la calidad de los fallos en la justicia mexicana. Y como en nuestra región hay efecto contagio, que no se les vaya de pronto a dar por hacer algo parecido por estas tierras. ¿Qué opina usted de eso? Juan, esto va a parecer exagerado y a mí no me gusta hablar de manera exagerada. Yo trato de ser ponderada, pero yo creo que no hay la menor duda de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador primero y ahora de Claudia Sheinbaum, por supuesto con todo el apoyo de Morena, están firmando el acta de defunción de la democracia en México. Y creo que hay razones buenas, suficientes, para sostener una afirmación tan categórica. ¿Cuáles son esas razones, doctora Catalina? Pues primero, Juan, es el único caso en el mundo en el cual un gobierno molesto porque el Poder Judicial puso frenos a algunas iniciativas que eran evidentemente inconstitucionales, toma la decisión de declarar la vacancia judicial total, es decir, destituye a todos los jueces del país y decide que la mitad de esos jueces van a ser electos, que fueron electos el domingo pasado, y la otra mitad en una elección general que va a haber en el 27. Entonces, una vacancia judicial general por la molestia de un gobierno respecto de jueces que están haciendo su trabajo, ya en sí mismo es alarmante. Pero lo segundo es que ¿quién va a sustituir al Poder Judicial en México? El Poder Judicial en México tenía muchos problemas, como tiene problemas el Poder Judicial en todas partes, pero era un Poder Judicial de carrera, entraban por concurso, tenían controles internos, en general funcionaba bien, con algunos casos, como existe en todas partes, de nepotismo o de corrupción, pero en general, y con mucha impunidad, responsabilidad más de las fiscalías que de los jueces. Se hubiera podido corregir, se hubiera podido mejorar enormemente, pero ¿quién va a sustituir a esos jueces profesionales que entraban por concurso? Unas personas, Juan, que fueron incluidas en unas listas, todas hechas por Morena, que es el partido político en el poder, que controla el Poder Ejecutivo, que controla el Poder Legislativo, que controla la mayoría de los estados de la Federación, y fueron quienes definieron las listas por las cuales las personas pueden votar. Pero no contentos con haber definido las listas, entonces no es cierto que es una elección competitiva, no es cierto que la gente puede votar por el juez que le parezca más cercano a sus intereses o a sus inclinaciones políticas, solo puede votar por personas escogidas por Morena. Dentro de las personas que están en las listas, como era tan difícil votar, porque había que escoger a más de 800 jueces y había más de 3.600 candidatos, era dificilísimo votar. Hicieron como una copia lima, como lo que yo no sé hoy cómo
se referirán los estudiantes a eso, pero uno hablaba como de copialinas de cuando uno llevaba el examen, bueno, uno no, porque yo no lo hacía, pero como la manera de responder el examen, pues eso fue lo que le entregaron ilegalmente a la gente en México, una guía de cómo votar, no de por quién votar, no de cómo votar. O sea, una cosa totalmente tramposa. El proceso electoral fue totalmente desafiado. Y déjenme solamente cerrar con algo. Ellos solo controlan la puerta de entrada, quién va a entrar al Poder Judicial, y esas personas no tienen que tener ninguna cualificación, pero controlan además la puerta de salida, porque crearon un tribunal de disciplina judicial totalmente controlado por Morena, que puede destituir a cualquier juez cuando el juez tome una decisión que a Morena no le guste. Es decir, el Poder Judicial va a estar totalmente en manos de un partido político hegemónico. Eso disuelve la democracia en cualquier país. Doctora Botero, bueno, pues ese resumen que usted nos hace es gravísimo, porque eso parece o se escucha más propio de un régimen totalitario que de un régimen democrático, pero aquí en Colombia, con esa coyuntura de México, ya ha habido algunas voces que han dicho que también hay que revisar la posibilidad de que se elijan en las urnas a los jueces. Y pues con lo que usted nos dice de que los listados además son influenciados por el partido político dominante, ¿cómo ve que ese debate empieza a darse en Colombia? ¿Qué significaría para Colombia que eso pudiera ser una posibilidad? Sería gravísimo. Déjenme decirle algo, el procedimiento en México es nuevo, o sea, es la primera vez que un gobierno tiene las mayorías, que además son ficticias, pero es demasiado difícil de explicar, que además son ficticias, para reformar la Constitución, declarar la vacancia general de jueces y llamar a una elección a la que además solamente asistió el 13% de la población. O sea, es una cosa totalmente deslegitimada. Pero el resultado es el control del poder político por parte del poder político de los jueces. Eso no es nuevo, eso es viejísimo. Eso pasa hoy en Venezuela, eso pasa hoy en Nicaragua, eso pasa hoy en El Salvador, eso pasa hoy en una buena parte del Poder Judicial en Guatemala, capturada por un poder político corrupto, que era el del presidente anterior, que son el Ministerio Público y los fiscales y los jueces que están hoy dictando las órdenes de captura contra Iván Velázquez y contra la Fiscal General de Colombia, sin ninguna base, como ya lo dijo el presidente de Guatemala. Simplemente una persecución política. ¿Por qué? Porque todos esos jueces en Guatemala, en Nicaragua, bueno, en Guatemala no todo el Poder Judicial, pero una parte muy importante. En Nicaragua todo el Poder Judicial, en Venezuela todo el Poder Judicial, en El Salvador todo el Poder Judicial, son operadores de las mayorías políticas, y son mayorías políticas antidemocráticas. Si eso pasa en Colombia, deben solo decirle toda la población colombiana se queda sin el recurso más valioso que ha tenido la gente en Colombia para hacer valer sus derechos, la tutela. Volvemos antes de 1991, en donde la gente tenía que regatear sus derechos con el político de turno. Y no podía acudir a un juez para que se los protegiera, porque los jueces empiezan a ser políticos de turno. 8:53. Pues muchas gracias, doctora Catalina Botero, por estar con nosotros. Le iba a preguntar también por lo de Guatemala, pero usted ya nos dio su opinión en la respuesta anterior. No sé si quiera agregar algo sobre el caso particular de Guatemala, además de la advertencia de lo peligroso, riesgoso, dañino e indeseable que sería para un país como Colombia si quiera plantear la elección popular de jueces. Guatemala y el caso Velázquez Camargo. Pues me parece que el Ministerio Público y el Tribunal de Guatemala que están tomando esta decisión, uno, violan los acuerdos de Naciones Unidas, que le protege a las personas que trabajaban en la Comisión Anticorrupción. Dos, es claramente una operación política sin ninguna base. Y tres, yo creo que en Colombia tenemos que tener la sensatez de entender que, con independencia de si nos parece que el exministro Iván Velázquez hizo un buen o un mal ministerio, es una persona honorable que no merece este tipo de persecución política. Y yo creo que las y los colombianos deberíamos entender que hay principios que no se negocian, y uno es que uno persigue jurídicamente a una persona porque está en desacuerdo con ella políticamente. Eso a mí me parece que es un mínimo en el que todos y todas tendríamos que estar de acuerdo.
pero digamos que ahí uno no... Es una persecución política contra Iván Velásquez y contra la fiscal, o sea, porque no están de acuerdo. Algo además que pasó hace ya años en Guatemala, es decir, o sea, una persecución política ¿de quién? Sí, Darcy, es una persecución política porque lo que hizo la comisión en la que trabajaba Iván Velásquez y en la que trabajaba la fiscal y otra gente fue sacar a flote, digamos, la corrupción de un sector político guatemalteco muy profundamente corrupto. Todas las investigaciones fueron investigaciones hechas como lo dice Naciones Unidas. Yo no te estoy diciendo nada que no esté en los informes de Naciones Unidas. Fueron investigaciones hechas con un enorme rigor. Los cargos que han puesto de presente tanto el Ministerio Público como los jueces son totalmente infundados. Pero además es el mismo Ministerio Público, Darcy, que tiene en el exilio a jueces y fiscales guatemaltecos que se pusieron la camiseta anticorrupción y que hicieron un trabajo extraordinario. Hoy están exiliados en Estados Unidos, están protegidos por las autoridades de los Estados Unidos, porque claramente era una persecución política de las mismas personas que hoy están haciendo esas órdenes de captura. Y esas mismas personas intentaron que el presidente Arévalo no se posesionara. Inventaron cargos, tuvo que intervenir Naciones Unidas, tuvo que intervenir la OEA, tuvo que intervenir el gobierno de los Estados Unidos y lograron frenar a estas personas que utilizan la investidura judicial para perseguir políticamente a las personas que han puesto de presente la corrupción de sus jefes. Y eso es lo que le están haciendo hoy a Iván Velásquez. Hoy les interesa ir en contra de la fiscal colombiana y del exministro colombiano por razones de geopolítica, pero también porque las investigaciones que ellos hacen hoy están produciendo resultados en Guatemala, porque ellos hicieron. 8:57. Muchas gracias, doctora Catalina, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la entrevista en un programa al que admiro mucho. Muchas gracias, doctora Catalina. 8:57, la FM, Periodismo para Todos.